¿Es esto realmente una señal del Señor de que se avecina un gran cambio? Estaban en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Este es el lado este. Como pueden ver, estoy aquí en el Monte de los Olivos y estoy buscando si el suelo bajo sus pies comenzara a temblar en el mismo lugar donde Jesús una vez oró y ascendió al cielo. ¿Qué pensarían? Monte de los Olivos, la montaña de la profecía, de la oración, del destino. Desde las lágrimas de los profetas hasta las palabras de Cristo, desde la agonía de Getsemaní hasta la gloria de la ascensión, cada piedra aquí lleva el peso de la eternidad. Y recientemente, el Monte de los Olivos, una vez más, sacudió al mundo. Están apareciendo grietas en las laderas del Monte de los Olivos, como si la tierra misma se estuviera preparando para un momento predicho hace mucho tiempo. ¿Se trata simplemente de fenómenos geológicos o del eco de Zacarías 14:4, que declara que aquel día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos y la montaña se partirá en dos? ¿Qué significan estas grietas? Estamos a las puertas del mayor acontecimiento de la historia de la humanidad, el regreso del Rey de Reyes. El Monte de los Olivos se agita y el mundo observa. Acompáñanos mientras exploramos el misterio del Monte de los Olivos, las grietas que aparecen hoy y su significado tras las señales bíblicas. Antes de continuar, dale a me gusta a este video para que más personas descubran estas poderosas historias de profecía e historia. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros últimos análisis de los misterios y mucho más. Para comprender por qué las grietas en el Monte de los Olivos conmovieron al mundo, debemos remontarnos a la Biblia y explorar el papel especial del Monte de los Olivos en la historia de la salvación. El Monte de los Olivos no es simplemente una colina al este de Jerusalén. Es la montaña de la profecía, de la oración y del destino. A lo largo de la Biblia, el Monte de los Olivos permanece como testigo silencioso de algunos de los momentos más decisivos del plan redentor de Dios. Allí, el rey David huyó descalzo, llorando mientras escapaba de su hijo Absalomón. 2 Samuel 15:30. El Monte de los Olivos se convirtió en un lugar de lágrimas y pruebas. Aquí el profeta Zacarías previó una visión. En aquel día, sus pies se posarían sobre el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partiría en dos. Zacarías 14:4. Una profecía del regreso del Señor grabada en las mismas piedras de esta montaña. Y en el Nuevo Testamento, el Monte de los Olivos resurge como escenario de los capítulos finales del ministerio terrenal de Jesús. Desde esta montaña pronunció su gran discurso sobre los signos del fin. Mateo 24. En el jardín de Getsemaní, a sus pies, se arrodilló en agonía, su sudor como gotas de sangre. Y desde este mismo monte ascendió a la gloria con la promesa de que volvería de la misma manera. Hechos 111. 12. El Monte de los Olivos, por lo tanto, no es solo un punto de referencia. Es el hilo que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, las lágrimas de la humanidad con la esperanza del cielo. Una pequeña montaña, pero que contiene las mayores promesas de Dios. Sin embargo, el Monte de los Olivos no solo es significativo para los cristianos. Sorprendentemente, tanto el judaísmo como el islam consideran esta montaña como el punto de encuentro del destino. Para el pueblo judío, el Monte de los Olivos es el cementerio más sagrado del mundo. Más de 150,000 tumbas cubren sus laderas, pues creen que cuando llegue el Mesías, la resurrección de los muertos comenzará aquí mismo. Ezequiel 37 habla del Valle de los Huesos Secos que resucitará. Y muchos judíos están convencidos de que esta profecía se cumplirá en esta misma montaña. Cada tumba aquí no es solo un lugar de descanso, sino también una declaración de fe en el día final. Para los musulmanes, el Monte de los Olivos también tiene una inmensa importancia.
La tradición islámica enseña que, en el día del juicio final, la humanidad se reunirá aquí para afrontar su destino eterno, recompensa o castigo. El Monte de los Olivos se convierte así en un símbolo de la justicia suprema, el lugar donde cada alma será juzgada. Para los cristianos, el Monte de los Olivos es inseparable de la vida y la misión de Jesús. Fue aquí donde pronunció su gran discurso sobre el fin de los tiempos, según Mateo 24. Al pie de este monte, en el huerto de Getsemaní, oró con angustia, su sudor cayendo como gotas de sangre. Y desde este mismo monte ascendió al cielo con la promesa angélica de que regresaría de la misma manera. Hechos 1112. 3 religiones, 3 visiones del futuro, pero todas convergen en una montaña. El Monte de los Olivos se alza como la encrucijada de la esperanza, el juicio y la promesa. Una pequeña cresta de piedra, pero que soporta el peso de las mayores expectativas de la humanidad. Y justo enfrente del Monte de los Olivos se encuentra otro símbolo cargado de profecía. La puerta dorada, sellada durante siglos, también se mueve. Durante siglos, esta puerta ha permanecido sellada, sus piedras cerradas en silencio. El profeta Ezequiel declaró: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, ni nadie entrará por ella, porque Jehová, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Ezequiel 44, 12. Hasta el día de hoy, la puerta oriental permanece cerrada, mirando directamente hacia el Monte de los Olivos, como si esperara el momento del regreso del Rey de la Gloria. Pero ahora, algunos informes sugieren algo extraordinario. Las piedras mismas de la puerta oriental se están moviendo. Así como aparecen grietas en el Monte de los Olivos, la puerta misma parece inestable, como si la historia y la profecía se movieran al unísono. ¿Será que la montaña y la puerta se están preparando juntas para la misma hora señalada? Ahora bien, tenemos una pregunta. ¿Qué significan realmente estas grietas y movimientos? Antes de profundizar, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte las interesantes novedades que vienen a continuación. Para responder a esto, debemos considerar no solo la profecía, sino también la ciencia de la Tierra. En los últimos años, los geólogos han confirmado que una importante falla geológica se extiende directamente bajo el Monte de los Olivos. Esta falla forma parte del sistema del Gran Valle del Rift, que se extiende desde el Líbano hasta el Mar Rojo. Los científicos advirtieron que Jerusalén lleva mucho tiempo esperando un terremoto importante. Algunos incluso sugieren que el Monte de los Olivos podría ser el epicentro de un futuro sismo. De hecho, ya han comenzado a aparecer grietas en sus laderas. Ingenieros israelíes han expresado su preocupación por el movimiento del terreno, advirtiendo que la montaña es inestable en ciertas zonas. Algunos informes indican incluso que se están formando fisuras cerca de la puerta oriental, como si tanto la tierra como las piedras estuvieran sometidas a presión. Desde una perspectiva científica, se trata de geología en acción. Placas tectónicas, fricción, acumulación de tensión, la tierra preparándose para liberar su energía. Pero desde una perspectiva profética, es algo mucho más trascendental. Zacarías 14:4 profetizó que el Monte de los Olivos se partiría en dos cuando el Señor regresara. Podría ser que lo que los científicos describen como tensión sísmica sea, de hecho, la Tierra alineándose con el plan eterno de Dios. Y la Biblia no se detiene ahí. Apocalipsis 16:18 describe un momento futuro. Hubo un gran terremoto, como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Un terremoto tan poderoso y tan grande. El temblor de la tierra no es aleatorio. Es parte del desarrollo del fin de los tiempos. Las grietas en el Monte de los Olivos podrían ser un presagio de ese terremoto final cuando el cielo y la tierra serán sacudidos. Hebreos 12:26-27 nos recuerda:
Una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también los cielos, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. La ciencia nos dice que el suelo es inestable. Las Escrituras nos dicen que el mundo mismo será sacudido hasta que solo el reino de Dios permanezca inquebrantable. Aquí es donde la ciencia y la profecía chocan. La ciencia dice que se avecina un terremoto. La profecía dice que el rey vendrá. Y tal vez ambas sean ciertas. Las grietas en el Monte de los Olivos no son solo fracturas en la piedra. Son recordatorios de que el suelo bajo nuestros pies no es tan estable como creemos. Son advertencias de que la historia se acerca a un punto culminante. Y son susurros de que las promesas de Dios se aproximan a su cumplimiento. Los movimientos o grietas que ocurren hoy no son nuevos, pues movimientos similares han ocurrido en el pasado. La Biblia misma registra uno de los primeros grandes terremotos en la historia de Israel. Amós 1. Uno menciona el terremoto en tiempos del rey Usías de Judá. Este terremoto fue tan devastador que, siglos después, el profeta Zacarías hizo referencia a él. Huirán como huyeron del terremoto en tiempos de Usías, rey de Judá. Zacarías 14, 5. Fue un acontecimiento tan impactante que se convirtió en un punto de referencia para generaciones. Los arqueólogos han descubierto evidencias de una destrucción sísmica masiva en todo el territorio de Israel, que se remonta al siglo VIII a.C. Muros derrumbados, cimientos desplazados y capas de escombros que atestiguan el temblor de la tierra. Jerusalén nunca ha sido inmune a estos sismos. Y la historia nos cuenta más. La región sufrió terremotos en el año 31 C, en el 363 de Nonanen C, y nuevamente en el 749 de C. Cada uno dejó su huella en la tierra y en su gente. El Monte de los Olivos ha permanecido en pie a través de todos ellos, testigo silencioso de las convulsiones de la tierra. Si la tierra ha temblado antes, puede y volverá a temblar. Y si los terremotos del pasado fueron advertencias, entonces quizás las grietas que vemos hoy no sean casuales, sino parte de una cuenta regresiva divina. Por lo tanto, no solo debemos fijarnos en el lado negativo, sino también observar el lado positivo que lo acompaña. Después de que Jesús ascendiera del Monte de los Olivos, Hechos 1. 12 nos dice que los discípulos regresaron a Jerusalén, al aposento alto, donde se dedicaron a la oración. Desde ese momento, la iglesia nació no en palacios ni templos, sino a la sombra del Monte de los Olivos. Esta montaña se convirtió en la cuna de la iglesia primitiva, el lugar donde se puso a prueba la fe, donde se encendió la esperanza y donde se aguardó la promesa del Espíritu Santo. El Monte de los Olivos fue, entonces, el comienzo de la historia de la iglesia. Y ahora, al aparecer grietas en sus laderas, podría también señalar el inicio del capítulo final de la iglesia. ¿El regreso de su Señor? Así como la montaña fue en su día el escenario del nacimiento de la iglesia, quizás su temblor actual sea un preludio de su consumación. Los primeros discípulos alzaron la vista desde esta montaña y vieron a Jesús ascender al cielo. Hoy contemplamos la misma montaña fracturada y temblorosa, y recordamos las palabras del ángel. Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, volverá de la misma manera en que lo habéis visto partir. Hechos 1. 11. El Monte de los Olivos fue la cuna de la iglesia. ¿Podrían sus grietas ser ahora los dolores de parto de un nuevo comienzo, el amanecer del regreso del Rey? Incluso en reposo, el Monte de los Olivos ha permanecido como un lugar de esperanza, pues sus laderas están cubiertas de tumbas que esperan la resurrección. Generaciones de familias judías han elegido esta montaña como su lugar de descanso final, porque creen que cuando venga el Mesías, la resurrección de los muertos comenzará aquí mismo. Esta creencia no carece de fundamento bíblico. Ezequiel 37 habla del Valle de los Huesos Secos.
Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí, haré que entre aliento en vosotros y viviréis. Para el pueblo judío, el Monte de los Olivos es el Valle de la Esperanza. Cada piedra, cada tumba, es una declaración. Estamos esperando que la vida regrese. Imagínense la escena: una montaña cubierta de tumbas, mirando directamente hacia la puerta este, cuando el Rey de la Gloria entre en Jerusalén. Quienes yacen allí creen que resucitarán para recibirlo. El cementerio mismo se convierte en una profecía grabada en el paisaje. Pero aquí reside el misterio. La misma montaña que alberga las tumbas del pasado se está agrietando en el presente. ¿Podría ser que las grietas que vemos hoy no sean solo geológicas, sino también proféticas? ¿Podría el temblor del Monte de los Olivos ser la forma en que la tierra se prepara para la mayor resurrección que el mundo jamás haya conocido? Apocalipsis 2012 declara: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. El Monte de los Olivos, con su mar de tumbas, parece presagiar ese preciso momento, un lugar de silencio, a la espera de la trompeta de Dios. Durante siglos, este cementerio ha sido símbolo de expectación. Y ahora, al aparecer grietas en la montaña, la expectación se intensifica. Las piedras se mueven, la tierra se agita y la profecía se acerca a su cumplimiento. El Monte de los Olivos no es solo un cementerio. Es una montaña de esperanza, una montaña de espera, una montaña que susurra sobre la resurrección. Y tal vez, mientras la tierra tiembla bajo sus pies, nos recuerda que el día del despertar está más cerca de lo que pensamos. Pero esta esperanza no la comparten solo los judíos. Para musulmanes y cristianos también, el Monte de los Olivos es visto como el escenario del juicio final y el regreso del Rey. Para los judíos, el Monte de los Olivos es el lugar de la resurrección. Para los musulmanes es el lugar del juicio, y para los cristianos es el lugar del regreso de Cristo. 3 religiones, 3 tradiciones, y sin embargo, todas convergen en una misma montaña. Esta convergencia no es una coincidencia. Es como si las grandes religiones del mundo fueran atraídas por una mano invisible al mismo escenario, esperando que se levante el mismo telón. El Monte de los Olivos se convierte en algo más que una cresta de piedra. Se convierte en el punto central de las expectativas más profundas de la humanidad. Para los judíos, las tumbas en sus laderas son una declaración de esperanza. Resurgiremos cuando venga el Mesías. Para los musulmanes, la montaña es el lugar de reunión de las almas en el día del juicio final. Para los cristianos, es el lugar exacto donde los ángeles prometieron que este mismo Jesús regresaría de la misma manera en que lo vieron ascender al cielo. Hechos 1:11. Y hoy, a medida que aparecen grietas en sus laderas e incluso la puerta oriental muestra signos de inestabilidad, la expectación no hace más que crecer. La esperanza judía, la expectativa musulmana, la promesa cristiana, todas parecen apuntar hacia el mismo destino. Apocalipsis 1:7 declara: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por causa de él. El Monte de los Olivos, situado entre el cielo y la tierra, parece destinado a ser el escenario de ese momento universal. El Monte de los Olivos no es solo una montaña en Jerusalén. Es una montaña para las naciones. Una montaña donde la profecía, la fe y la historia confluyen. Y quizás, mientras la tierra tiembla bajo él, nos recuerda que la historia de la humanidad se precipita hacia su clímax. Más allá de la profecía y la tradición, surge también una pregunta. Si el mundo se estremece, ¿qué fundamento es inquebrantable? Las grietas en el Monte de los Olivos nos recuerdan que incluso las piedras más fuertes pueden fracturarse. La puerta oriental, sellada durante siglos, ahora muestra signos de movimiento.
la tierra misma gime y tiembla. La ciencia lo llama presión tectónica. La profecía lo llama los dolores de parto de una nueva era. Pero para nosotros, plantea una pregunta más profunda. ¿En qué podemos confiar realmente cuando todo a nuestro alrededor es inestable? El autor de Hebreos nos da la respuesta. Una vez más, no solo sacudiré la tierra, sino también los cielos, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Hebreos 12, 26 a 27. El temblor del mundo no tiene como propósito destruirnos. Su propósito es despojarnos de lo transitorio para que solo lo eterno perdure. Los reinos surgen y caen. Los imperios se derrumban. Incluso las montañas se parten y las puertas se derrumban. Pero hay un reino que no puede ser sacudido, el reino de Dios. Daniel 2, 44 declara: el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Permanecerá para siempre. El Monte de los Olivos ha sido testigo de lágrimas, traición, profecía y gloria. Ha sido la cuna de la iglesia y el lugar de descanso de generaciones. Y ahora, mientras se resquebraja y se mueve, nos susurra un mensaje a todos. No pongas tu confianza en la piedra, ni en las puertas, ni en el suelo que pisas. Confía en aquel que viene a renovar todas las cosas. Apocalipsis 21, 1 a 4 describe el panorama final. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. El temblor del Monte de los Olivos no es el final, sino el comienzo de esa promesa. Así que, cuando la tierra tiemble, cuando las noticias inquieten, cuando el futuro parezca incierto, recuerden esto. Las grietas en la montaña no son solo advertencias de juicio, sino también recordatorios de esperanza. Nos dicen que la historia no se está descontrolando, se dirige hacia su destino preestablecido. El Monte de los Olivos tiembla, la puerta oriental se está moviendo, el mundo está temblando, pero el reino de Dios permanece inquebrantable, y el Rey pronto vendrá. Cuando llegue el temblor, ¿estarás de pie sobre el fundamento inquebrantable? Desde las tumbas que esperan en silencio hasta las profecías grabadas en piedra, pasando por las grietas que ahora parten la montaña, todo apunta a una sola verdad. La historia avanza hacia una hora señalada. Hebreos 12, 28 declara: ya que recibimos un reino inconmovible, seamos agradecidos y adoremos a Dios con reverencia y temor reverencial, de manera aceptable. El Monte de los Olivos ha llevado el peso de la profecía durante milenios, y ahora, mientras sus piedras se agrietan y su tierra tiembla, nos llama. No esperen, no duerman, estén preparados, porque el temblor de la tierra no es el final, es el comienzo del regreso del Rey. Gracias por su atención. No olvides que las puertas de la profecía siguen abiertas y esperando a que las explores. Así que únete a nosotros, dale a me gusta, suscríbete y mantente al tanto para más novedades.